Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Cap 50. Cuando Otonashi Chiya regresó a casa, eran apenas las 9 p.m. Parecía tan tranquilo y sereno como si nada hubiera pasado. Probablemente Denji todavía estaba estudiando, así que Pochita salió a abrir la puerta nuevamente. ¡Guau! Pochita parecía atraída por el olor de una bolsa de comida a la parrilla que llevaba Otonashi Chiya, y de inmediato se acercó a olerla. Esto es lo que traje para que todos coman, dijo Otonashi Chiya, acariciando la cabeza de Pochita. Después de escuchar esto, Pochita inmediatamente corrió rápidamente a la habitación de Denji, sus 4 cortas patas moviéndose a la velocidad del rayo. ¡Guau, guau! ¡Guau! Parecía que Pochita estaba llamando a Denji para que comiera algo delicioso. Pero Denji no entendía los ladridos de Pochita. Sigo estudiando, Pochita, no te metas. Denji, dejemos de estudiar aquí por esta noche. Sal y come algo, o se enfriará más tarde, dijo Otonashi Chiya, entrando en la habitación para llamar a Denji. Hermano Chiya. Denji se dio la vuelta y vio lo que sostenía el hermano Chiya, y de repente recordó que el hermano Chiya había prometido traer algo delicioso. Inmediatamente perdió todo interés en estudiar y dejó el bolígrafo. Higashiyama Kobeni, que estaba a su lado, también sintió que era el momento adecuado. Había impartido clases exactamente 2 horas hoy, así que no dijo nada. Pero tan pronto como olió el aroma de la comida a la parrilla, inmediatamente comenzó a sentirse un poco inquieta. Higashiyama Kobeni siguió a Denji fuera del dormitorio, pensando que se iría inmediatamente después de que la otra parte pagara su salario diario, de lo contrario, realmente lloraría de ansia. Luego, Otonashi Chiya pagó el salario de Higashiyama Kobeni, dándole exactamente 5.000 yenes, nada menos. Esto también era más cómodo, un billete de 5.000 yenes era suficiente. Muchas gracias. Al recibir nuevamente el salario extra, Higashiyama Kobeni inmediatamente hizo una reverencia en agradecimiento. Entonces estaba a punto de salir corriendo por la puerta. Cada segundo que olía la comida a la parrilla era una inmensa tortura para ella. ¿Por qué no comes algo a la parrilla antes de volver?, preguntó Otonashi Chiya en ese momento. Higashiyama Kobeni se detuvo de inmediato. Volteó la cabeza y miró a Otonashi Chiya con expresión avergonzada, mientras su rubor se intensificaba. ¿De verdad puedo? Por supuesto que puedes. Compré bastante y estoy bastante lleno ahora mismo. Tú, Denji y Pochita pueden compartirlo, dijo Otonashi Chiya con una sonrisa. Había pensado en Higashiyama Kobeni en el restaurante de barbacoa, por lo que compró bastante más. Muchas gracias. Estoy increíblemente agradecido. Higashiyama Kobeni de repente sintió que la sorpresa llegó tan repentinamente y se emocionó mucho. Para ella, incluso comer una comida con carne era un lujo, y más aún comida a la parrilla. La comida a la parrilla era mucho más cara que comprar carne rebajada en el supermercado. Era un lujo que normalmente no podía permitirse. Olvídate de la comida a la parrilla, solo había comido helado una vez en su vida. Esa vez fue cuando ella era niña en su cumpleaños, y como estaba tan delicioso y estaba tan emocionada, accidentalmente dejó caer el helado en su mano después de solo 2 bocados. La sonrisa de Otonashi Chiya era un poco incómoda. Aunque ya conocía los antecedentes y la personalidad de Higashiyama Kobeni, ver su reacción de primera mano aún le resultaba un poco. Luego, cambió de plato, dispuso la comida a la parrilla y la colocó en la mesa. Voy a comer. Voy a comer. ¡Guau! Denji y Higashiyama Kobeni hablaron casi simultáneamente, y Pochita también imitó el gesto de presionar sus patas juntas en ese momento. Entonces Higashiyama Kobeni comió con cautela, tomando pequeños bocados, con miedo de estropearlo nuevamente como lo hizo con el helado en aquel entonces. Está delicioso. Después de un bocado, Higashiyama Xiaohong estaba tan feliz que las lágrimas corrieron por su rostro. El anfitrión ha activado el logro cercanía de Higashiyama Kobeni NVL 2 y ha obtenido 4 puntos de atributo. Otonashi Chiya estaba sentado a un lado, con la barbilla apoyada en una mano. Disfrutaba de la cálida escena que se extendía ante él.
Al final, Denji fue el que más comió, casi devorándolo, seguido de Pochita. Higashiyama Koben era más reservada y solo logró comer 2 brochetas, pero ya estaba increíblemente satisfecha. Nunca se había sentido tan contenta en su vida. Muchas gracias. Después de comer hasta saciarse, Higashiyama Koben agradeció nuevamente a Otonashi Chiya. No es nada muy valioso o especial, dijo Otonashi Chiya. No, ya es invaluable para mí, dijo Higashiyama Koben, bajando ligeramente la cabeza y con expresión un poco abatida. ¿Qué te parece? No es bueno para la salud comer bocadillos a altas horas de la noche todos los días. ¿Puedes venir por la tarde a comer algo delicioso y luego dar clases particulares a Denji por la noche? Dijo Otonashi Chiya con una leve sonrisa. Podía suponer que Higashiyama Koben probablemente donaba todo su salario a su familia. De lo contrario, no bastarían 5.000 yenes al día para comprar fácilmente este tipo de comida a la parrilla. Tampoco quería interferir demasiado en los asuntos familiares de otras personas, por lo que utilizó este método para hacer más feliz a Kobeni. Esto. ¿De verdad puedo? Higashiyama Xiaohong apenas podía creerlo. ¿Eso no significaba que podría comer comida deliciosa todos los días a partir de ahora? Comer comida deliciosa era su mayor pasatiempo y sueño. Nunca hago promesas vacías, respondió Otonashi Chiya. Higashiyama Xiaohong no pudo expresar su gratitud con palabras y directamente realizó un gesto de dojeza hacia Otonashi Chiya. Hay 3 tipos de dojeza: dojeza negra, dojeza blanca y dojeza falsa. La dojeza negra consiste en ser obligado a arrodillarse y ser humillado. La dojeza blanca es una expresión de gratitud difícil de describir con palabras. La dojeza falsa es la más común en Japón actualmente. Por ejemplo, cuando los funcionarios se enfrentan a la ira pública y no pueden ofrecer una solución razonable, se arrodillan primero en señal de respeto, lo que conlleva una especie de desvergüenza. Ya me arrodillé ante ti, ¿qué más quieres de mí? En ese momento, la dojeza de Higashiyama Koben era naturalmente una dojeza blanca. Otonashi Chiya se sentía un poco entumecido. Aún no se acostumbraba a la costumbre japonesa del dojeza. Por favor, levántate rápido. Suspiró suavemente e inmediatamente ayudó a Higashiyama Koben a levantarse. Higashiyama Koben se arregló el uniforme escolar y de repente recordó algo. Ah, por cierto. ¿Cómo debería llamarte? Aunque sabía que su nombre era Otonashi Chiya desde hacía mucho tiempo, nunca había descubierto cómo dirigirse a él. Por ejemplo, el señor Otonashi no me parecía del todo adecuado, ya que parecía tener más o menos su edad. Llamarlo patrón también me pareció un poco extraño. Otonashi-kun. Fue un poco descortés porque ese tratamiento era un tanto íntimo. Higashiyama Koben era muy cautelosa. No se atrevía a usar esos tratamientos a la ligera, por temor a disgustar accidentalmente a su generoso cliente. Puedes llamarme como quieras. Incluso puedes llamarme simplemente Otonashi, dijo Otonashi Chiya casualmente. ¿Cómo puedo hacer eso? Higashiyama Koben sintió que llamarlo Otonashi era aún más descortés. Dijo en voz baja, con el rostro sonrojado: entonces te seguiré llamando Otonashi-kun. Fin del Cap 50. Cap 51. Eso también funciona. Otonashi Chiya aceptó de buena gana. Está bien, entonces te llamaré Otonashi-kun de ahora en adelante. La voz de Higashiyama Koben se hizo cada vez más suave y sus mejillas se pusieron aún más rojas. Para alguien extrovertido, o que se encuentra en un punto intermedio entre extrovertido e introvertido, Otonashi-kun es en realidad una forma bastante normal de dirigirse a él, que incluso conlleva un ligero matiz de respeto. Pero para un introvertido, especialmente alguien con el severo nivel de ansiedad social de Higashiyama Xiaohong, simplemente llamarlo Otonashi por su nombre completo sería menos incómodo para ella. Al ver la reacción de Higashiyama Xiaohong, los ojos de Denji se entrecerraron inmediatamente, como si ya hubiera notado algo. Hizo un leve puchero. Efectivamente, el profesor Higashiyama era un enemigo. Un momento después, Higashiyama Koben se dio cuenta de que ya eran las 9:30, así que preparó su mochila, lista para irse a casa. Entonces, yo regreso primero. Está bien, nos vemos mañana. Otonashi Chiya se despidió, a la mañana siguiente. Otonashi Chiya llegó a la sede de seguridad pública de Tokio media hora antes para fichar. Aunque los altos mandos de seguridad pública le permitieron tomarse una licencia remunerada, él todavía quería salir a cazar demonios con más frecuencia.
En ese momento, estaba tomando té en el salón. Poco después, vio llegar a Ayakawa Aki y Himeno. Buenos días, Otonashi-kun. El mayor Himeno estaba tan enérgico como siempre. Sin embargo, Ayakawa Aki tenía ojeras evidentes. Parecía no haber dormido bien la noche anterior y su tez se veía algo cansada. Buenos días. Por cierto, Ayakawa, ¿qué te pasó? Otonashi Chiya preguntó con cierta preocupación. Tenía mucha curiosidad por saber qué había sucedido anoche que hizo que Ayakawa Aki se viera así. Ni lo menciones. El tono de Ayakawa Aki estaba lleno de impotencia. Anoche, tuvo que esforzarse mucho para que el mayor Himeno, a quien le daba pereza moverse del sofá, se levantara, se duchara y volviera de dormir en la habitación. Luego, él mismo se acostó en el sofá. Si solo fuera eso, habría sido genial. Pero entonces, menos de media hora después de quedarse dormido, se despertó sobresaltado. En cuanto abrió los ojos, vio al mayor Himeno tumbado directamente sobre él. Naturalmente, esto le resultó inaceptable. El resultado fue que pasó toda la noche protegiéndose contra el ataque nocturno del mayor Himeno y no durmió adecuadamente en absoluto. Al ver que Ayakawa Aki no quería hablar de ello, Otonashi Chiya no planeó presionarlo. Sin embargo, podía suponer aproximadamente que Ayakawa Aki probablemente no hizo nada, pero estaba terriblemente molestado por señor Himeno. En ese momento, Himeno no solo no mostró signos de culpa, sino que también estalló en risas. Aki-kun es demasiado recto, jajajajaja. Ayakawa Aki se sintió un poco molesto al instante, pero nunca era de los que se enfadan de verdad. La próxima vez, no vuelvo a ir. Oh, pero tienes que hacerlo. Ya te di la llave de repuesto. De ahora en adelante, cuando me emborrache, tendré que confiar en ti para que me lleves a casa. Himeno dijo con una sonrisa juguetona. Ayakawa Aki ya no tenía energías para discutir con Himeno, la mayor. Se sentó en el sofá junto a Otonashi Chiya, desplomándose completamente en la silla. Himeno se sentó directamente al lado de Ayakawa Aki, todavía queriendo seguir burlándose de Aki-kun. Sin embargo, al poco rato, la cabeza de Ayakawa Aki empezó a tambalearse. Tras varios movimientos, se desplomó sobre el hombro de Himeno. Parecía que estaba realmente muy cansado, capaz de quedarse dormido así como así. Ante esta situación, Himeno también dejó de bromear. Con suavidad y ternura, colocó la cabeza de Ayakawa Aki en su regazo, y con una mano acarició lentamente su cabello, con los ojos llenos de ternura. Lo siento, Aki-kun. Anoche me pasé un poco, pero no puedo hacer nada. Cuando estoy borracha, no puedo controlarme. En ese momento, Otonashi Chiya permaneció en silencio, bebiendo su té tranquilamente. Afortunadamente, todavía faltaba media hora para que tuvieran que salir a patrullar, por lo que Ayakawa Aki pudo descansar un rato. Exactamente a las 9 en punto, Himeno todavía no podía soportar despertar a Ayakawa Aki. Otonashi Chiya tampoco dijo nada. Porque patrullar era, por naturaleza, algo relativamente informal. Mientras llegaran puntualmente al edificio de seguridad pública y no se demoraran demasiado en salir a patrullar, no habría problemas. Por ejemplo, en este momento nadie vino a recordarles que era hora de patrullar. Sin embargo, unos minutos después, Ayakawa Aki se despertó sobresaltado. Esto fue el efecto de su reloj biológico. La primera reacción de Ayakawa Aki al despertar fue «Oh, no». Aún no se había dado cuenta de dónde estaba acostado e inmediatamente preguntó ¿qué hora es ya? Está bien, son solo las 9:30. Si quieres dormir, puedes dormir media hora más. Himeno todavía quería que Ayakawa Aki descansara más. Al ver el rostro y la barbilla del mayor Himeno por encima de sus ojos, Ayakawa Aki de repente se dio cuenta de que su perspectiva era muy extraña. Inmediatamente abrió los ojos, se sentó bruscamente y miró al mayor Himeno con una mirada indescriptible. Conmoción, confusión, complejidad, frustración, fastidio. Todo tipo de colores estaban en sus ojos. No me mires así. Tú fuiste quien se acostó sobre mí, Aki-kun. Himeno dijo con una expresión seria. Si alguien no supiera la verdad, sería muy difícil saber que está mintiendo. Ayakawa Aki se frotó la cabeza, pero no podía recordar lo que acababa de pasar y no tenía idea de cuándo se quedó dormido. Ante esto, solo podía creer lo que decía el mayor Himeno.
Otonashi Chiya se sentó a un lado, todavía en silencio, simplemente disfrutando secretamente de sí mismo en su corazón. Lo siento, Otonashi, fui descuidado esta vez. Salgamos a patrullar rápido. Ayakawa Aki se levantó inmediatamente y le dijo a Otonashi Chiya. Por supuesto, se estaba disculpando por no haber salido a patrullar a tiempo y por haber hecho que Otonashi y el mayor Himeno esperaran a que despertara. Sin embargo, después de dormir más de media hora, su estado mental era mucho mejor y ahora estaba bastante enérgico. Está bien, vámonos. En ese momento, Otonashi Chiya estaba inexpresivo, sin mostrar ningún signo de enojo, e incluso sintió un poco de ganas de reír. Caminando por la calle, realizando su patrulla diaria. En ese momento, Himeno sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno. Actualmente, naturalmente no les pediría a Otonashi Chiya y Ayakawa Aki que fumaran, ya que aún no eran adultos. Sin embargo, incluso si Otonashi Chiya se convirtiera en un adulto, no planeaba fumar. Porque una vez intentó fumar un cigarrillo por capricho, pero sin saber nada, lo inhaló directamente a sus pulmones. El resultado fue, como era de esperar, terrible. En ese momento, se sintió mareado y muy incómodo, y nunca más quiso fumar. También gastó dinero en un paquete de cigarrillos, que solo podía regalar a sus compañeros que fumaban. Por cierto, Aki-kun dijo una vez que nunca fumaría ni bebería. Si ese es el caso, no te conviene mantener buenas relaciones con tus colegas, ¿sabes? En ese momento, Himeno dijo casualmente. No importa. Nunca planeé tener relaciones interpersonales. Ayakawa Aki dijo con una expresión fría: no quiero desperdiciar mis pensamientos en nada más que el demonio de las armas, el valor total de los regalos ha llegado a 200, así que añadiré un capítulo extra para agradecerles a todos. Si tengo tiempo esta noche, añadiré otro. Si no, lo compensaré mañana, porque el plan es añadir un capítulo extra por cada 100 de valor total de los regalos, además de los 2 capítulos diarios garantizados. Los regalos también cuentan. La página principal muestra un Powering Log como 01 en mano. Cada lector puede enviar un máximo de 3 al día. Por lo tanto, si 333 lectores envían 3 regalos Powering Log cada día, eso ya tiene un valor de regalo de 100. Espero que todos participen activamente, pero, por supuesto, no es obligatorio. Fin del Cap 51. Cap 52. Capítulo 52 burlado por el sistema. Capítulo de bonificación de regalo 2. El diablo de las armas otra vez. Himeno exhaló una bocanada de humo, con la voz llena de emoción. Hay tantos cazadores demonios de la seguridad pública de Tokio como Aki-kun que quieren vengarse a ese bastardo Geun. Puedes encontrar un montón de gente así en nuestra seguridad pública de Tokio, pero muchos se sacrifican o renuncian al poco tiempo porque no pueden soportarlo. Piénsalo bien. Ya estoy preparado para morir. Ayakawa Aki dijo con un tono firme y resuelto. Eso no servirá. La expresión de Himeno se tornó seria al instante. Miró directamente a los ojos de Ayakawa Aki y dijo: Aki-kun no puede morir, ¿sabes? No quiero ver morir a otro compañero delante de mí. Al ver a Himeno, senpai así, Ayakawa Aki se quedó en silencio. La atmósfera se volvió un poco incómoda. Está bien, no hablemos de temas tan pesados. En ese momento, Otonashi Chiya habló, rompiendo el incómodo silencio. Tienes razón, oh querido, me dejé llevar un poco hace un momento. Himeno volvió de inmediato a su habitual tranquilidad. Hoy no pasó nada. Patrullaron todo el día y no encontraron ningún demonio que pudieran cazar. El anfitrión ha activado el logro. El anfitrión, ocupado todo el día, regresa con las manos vacías y ha recibido 1 punto de atributo. Al oír la voz del sistema, el rostro de Otonashi Chiya se ensombreció al instante. Este sistema se burlaba de él. Y no solo se burlaba, sino que solo lo recompensaba con 1 punto de atributo. Esto era incluso peor que simplemente burlarse de él. Sin embargo, también recordó que había acumulado algunos puntos de atributo no asignados. Puntos de atributo asignables 23. Din. Asignación completada: vitalidad más 15, fuerza más 4, velocidad más 4. Fuerza 50. Velocidad 50. Vitalidad 165. Cuando salió del trabajo y regresó a casa a las 5 p.m., Higashiyama Xiaohong también llegó. Buenas tardes, Otonashi-kun. Inmediatamente saludó a Otonashi Chiya, aunque su expresión todavía era un poco antinatural.
Antes compraba muchos bocadillos y frutas y los dejaba en casa. Come lo que quieras. Si nadie los come, se echarán a perder si se dejan mucho tiempo. Otonashi Chiya dijo casualmente. Muchas gracias. Entonces no seré cortés. Higashiyama Xiaohong dijo con una expresión seria. Comió algunos bocadillos y frutas para saciar sus antojos y luego se preparó para irse, ya que la regañarían si no llegaba a casa a tiempo para la cena. En ese momento, Higashiyama Xiaohong preguntó en tono suplicante: ¿puedo llevarme un poco para compartir con mis hermanas? Claro que no hay problema. Puedes llevarte todo lo que quieras. Otonashi Chiya dijo generosamente. No era realmente generosidad. Estas cosas no valían mucho dinero de todas llenas. Matando a un solo demonio probablemente podría comprar quién sabe cuántos bocadillos y frutas. Higashiyama Xiaohong sonrió con alegría, puso 2 bolsas de bocadillos y 2 manzanas en su mochila y luego se fue. Ella no se atrevió a empacar demasiado a la vez. Una mochila abultada sería fácilmente descubierta por sus padres, y si lo descubrían, no solo se la confiscarían sino que también la regañarían. Después de un día entero, Otonashi Chiya solo ganó 1 punto de atributo, y este punto de atributo parecía haberle sido otorgado por el sistema por lástima. Después de esta lección, decidió empezar a hacer uso de sus vacaciones pagadas. Durante los siguientes días, no saldría a patrullar, a menos que hubiera una misión de subyugación repentina. Durante este tiempo, pudo pasar más tiempo en casa con Denji y Pochita. En ese momento, Denji, que estaba recostado en el sofá leyendo un manga, le dijo de repente: oh, hermano Chiya, ¿no dijiste antes que me concederías un deseo? He estado cumpliendo diligentemente las tareas del maestro Higashiyama cada vez. Sí, lo recuerdo. ¿Has pensado en cuál es tu deseo? Otonashi Chiya asintió: sí. Cuando el hermano Chiya esté libre, quiero llevar a Pochita a jugar contigo. En tu trabajo no hay días festivos, ¿verdad? Denji de repente se sintió un poco preocupado por esta pregunta. Pensándolo bien, hoy era sábado, pero el hermano Chiya aún así fue a trabajar. Sí, lo sé. Estoy de vacaciones. ¿Ya has pensado a dónde quieres ir? Dijo Otonashi Chiya. Para ser justos, la seguridad pública de Tokio realmente no tenía días festivos fijos como 2 días libres el fin de semana. Después de todo, esta profesión era demasiado especial. La seguridad pública de Tokio era responsable de mantener la seguridad y el orden en todo Tokio. Como mucho, algunos trabajaban mientras otros descansaban. Era imposible que todos dejaran de trabajar colectivamente para tomarse 2 días libres. A los demonios, que podían aparecer en cualquier momento, no les importarían tus 2 días libres. Sin embargo, las vacaciones pagadas frecuentes no eran peores que 2 días libres, especialmente porque eran pagadas. Está bien, pero no he pensado a dónde ir. Hermano Chiya, tú decides. Cualquier lugar al que nos lleves a jugar está bien. Antes de que Denji conociera al hermano Chiya, ni hablar de salir a jugar, incluso conseguir una comida al día era un problema. Entonces, no podía pensar en ningún lugar al que quisiera ir. Su mente estaba completamente en blanco. Pero mientras estuviera con el hermano Chiya, sería feliz sin importar a dónde fueran. Otonashi Chiya pensó por un momento. ¿Qué tal esto? Mañana, durante todo el día, te llevaré a ti y a Pochita a jugar a todos los lugares que podamos, todo el día. Genial. Denji se llenó de alegría al instante y casi saltó del sofá. Por la tarde, cuando Higashiyama Xiaohong fue a dar clases particulares a Denji, le dijo deliberadamente a Higashiyama Xiaohong: Maestro Higashiyama, mañana saldré a jugar con el hermano Chiya, ¿sabe? Su tono tenía un matiz de ostentación, como si estuviera diciéndole a un competidor: tengo la ventaja, ¿eh? Sin embargo, Higashiyama Xiaohong no comprendió el significado profundo de esta frase. Dijo con una sonrisa: es bueno salir a jugar en tus días libres. También puede ayudarte a relajarte. Porque desde su punto de vista subjetivo, Denji era la hermana menor de Otonashi-kun, y no era bastante normal que un hermano mayor llevara a su hermana menor a jugar un domingo. Ella no se dio cuenta en absoluto de por qué la actitud de Denji hacia ella siempre había sido un poco extraña. Si decías que ella era respetuosa, era bastante respetuosa consigo misma como maestra. Si decías que se portaba bien, en realidad se portaba bastante bien. Pero de vez en cuando tenía una extraña sensación.
El rostro ligeramente orgulloso y lindo de Denji cambió sutilmente. ¿Por qué? ¿Por qué la reacción del profesor Higashiyama fue completamente diferente a lo que ella había imaginado? ¿No debería estar ansiosa? ¿O acaso el maestro Higashiyama ni siquiera la consideraba una enemiga? Fin del Cap 52. Cap 53. Como se esperaba del maestro Higashiyama, su rango es tan alto. Denji inmediatamente vio a Higashiyama Xiaohong como una amenaza aún mayor. Sin embargo, ella todavía aprendió de ella y no desobedeció intencionalmente al maestro Higashiyama. Sin embargo, Higashiyama Xiaohong no tenía idea de cómo Denji la imaginaba. Si supiera la verdad, seguramente quedaría estupefacta. Después de la sesión de tutoría, Denji tomó un buen baño y se fue a dormir con anticipación. El primer rayo de sol de la mañana brilló en el rostro de Denji, y lentamente abrió sus ojos nublados. El primer pensamiento en su mente fue la promesa que le hizo al hermano Chilla ayer. Inmediatamente se despertó de su sueño nebuloso, se sentó bruscamente y saltó de la cama. Ella terminó de lavar los platos casi instantáneamente y luego fue a despertar al hermano Chilla. Resultó que el hermano Chilla ya estaba levantado y estaba preparando el desayuno en la cocina. Hermano Chilla, te levantaste muy temprano. Denji dijo un poco sorprendido. ¿No lo eres tú también? Otonashi Chilla salió con 3 platos de desayuno. El desayuno de hoy fue similar a lo habitual: 2 huevos fritos, una rebanada de pan y un vaso de leche caliente para cada persona. Por supuesto, Pochita también tomó su porción. El desayuno no necesita ser lujoso. Solo necesita ser nutricionalmente equilibrado. Otonashi Chilla colocó el plato de Pochita sobre la mesa, dejando que Pochita comiera directamente en la mesa. No tenía la intención de tratar a Pochita como a un perro mascota común. Pochita saltó fácilmente a la mesa del comedor, que era bastante más alta que ella. Después del desayuno, se lavaron los platos y Otonashi Chilla sacó a Denji y Pochita. Como de costumbre, usó una gasa suave para ocultar la motosierra en la cabeza de Pochita, y luego Denji cargó a Pochita como una muñeca de peluche. Hermano Chilla, ¿a dónde vamos primero? Denji preguntó con gran anticipación. Es temprano por la mañana, vamos a hacer una caminata y disfrutar del paisaje primero, dijo Otonashi Chilla. Anoche, ya había planeado aproximadamente la salida de hoy. Tenía la intención de llevar a Denji a al menos 5 lugares diferentes a lo largo del día. El primer lugar fue el monte Takao en Tokio, donde no solo podían admirar las hojas de otoño, sino también ver potencialmente el monte Fuji desde la cima, y el senderismo también les proporcionaría algo de ejercicio. Hablando de eso, Denji debería salir y hacer más ejercicio. Quedarse encerrada en casa todo el día no es bueno para su salud. Si Otonashi Chilla recordaba correctamente, Denji parecía tener una condición cardíaca heredada de su madre. Planeaba llevar a Denji al hospital de Tokio mañana o pronto para un chequeo, para ver si las habilidades médicas transformadas por el poder del diablo podían curar la condición cardíaca de Denji. Si no podía curarse por completo, todavía tenía un plan de respaldo. Por supuesto, no obligaría a Pochita a fusionarse con Denji para convertirse en el arma humana. El hombre de la motosierra nota. Otra traducción para arma humana es hombre diablo. Por coherencia, se utiliza arma humana. Definitivamente dependería de los deseos de Pochita. Incluso si Pochita no estaba dispuesta, aún tenía un plan de respaldo. Denji asintió obedientemente. Si el hermano Chilla pudiera sacarla a jugar todos los días, ella estaría absolutamente feliz de hacer ejercicio todos los días. Otonashi Chilla primero llevó a Denji en auto hasta el pie del monte Takao, y luego comenzaron a escalar la montaña lentamente. Más arriba, habría un lugar donde podrían tomar un teleférico y podrían disfrutar del hermoso follaje otoñal durante el viaje. Pero a mitad de camino, como era de esperar, estaba a punto de ocurrir un acontecimiento inesperado. De repente, un demonio apareció ante ellos. Era un demonio hoja, cuya apariencia se asemejaba a la de una hoja. Su cuerpo era más pequeño que el de los demonios comunes, de solo 2 o 3 metros de altura, y tenía una cabeza humana en la parte superior, lo que resultaba un tanto inquietante. Solo por su nombre, parecía un demonio muy débil. Su método de ataque probablemente consistía en agarrar a la gente con las manos y metérselas en la boca. Los demonios más débiles generalmente no tienen métodos de ataque especiales.
A menos que se tragara un trozo de carne del demonio motosierra, entonces mutaría y obtendría habilidades nuevas y muy poderosas. Y este demonio hoja, solo por su tamaño, claramente no tenía un trozo de carne de demonio de motosierra. De lo contrario, su tamaño al menos se duplicaría o triplicaría. Había mucha gente caminando en ese momento, al igual que Otonashi Chiya y sus compañeros. Había más de una docena de personas a su alrededor. La repentina aparición del demonio de la hoja los hizo correr de inmediato, presas del pánico. ¡Corre! El diablo está aquí. Ah. No quiero morir. Quiero ir a casa. Por un momento, gritos estallaron por todas partes. La mano derecha de Otonashi Chiya ya estaba en la empuñadura de su tachi espada larga, con la intención de acabar con el demonio de la hoja de un solo golpe. Pero justo en ese momento, Deji de repente habló: hermano Chiya, ¿puedo intentarlo? Aunque Deji siempre sintió que luchar contra los demonios era muy peligroso, nunca había cazado uno con éxito y siempre se sentía un poco ansiosa y arrepentida. Otonashi Chiya se sorprendió un poco. Claramente no esperaba que Deji de repente hiciera esa petición. Sin embargo, él todavía estuvo de acuerdo: sí, pero debes tener mucho cuidado. No puedes ser descuidado en absoluto cuando luchas contra un demonio. De todos modos, él estaría observando desde un costado, y si la situación de Deji se volviera peligrosa, intervendría a tiempo para matar al demonio hoja. Una criatura débil como el diablo hoja, no importa lo rápido que fuera, no podía ser más rápido que su Kamui. Esta también fue una muy buena oportunidad para dejar que Deji entrenara sus habilidades. Proteger constantemente a Deji en una cuna libre de crisis de hecho no era algo bueno, e incluso podría dañar a Deji. Está bien. Pochita, vámonos. Deji le quitó la gasa de la cabeza a Pochita. Pochita ladró guau. E inmediatamente se transformó en su forma de combate. Por supuesto, no podría ser la forma del hombre de la motosierra Kuroseki / Sierra Negra. Si lo fuera, Deji no tendría absolutamente nada que hacer. Solo la motosierra que tenía en la cabeza se alargó y empezó a girar. Deji agarró el mango de la espalda de Pochita, como si estuviera sosteniendo una motosierra normal, y rápidamente corrió hacia el demonio de la hoja. El diablo hoja también notó que esta chica humana parecía la más amenazante y decidió convertirla en su primer objetivo para comer. Extendió la mano para agarrar a Deji directamente, pero Deji lo esquivó fácilmente, e inmediatamente una enorme herida se cortó en su cuerpo, con intestinos y sangre fresca fluyendo continuamente. ¡Ah! El demonio hoja se enfureció instantáneamente y golpeó con la palma de Deji. Este golpe fue mucho más feroz que el anterior. Deji, carente de experiencia en combate, no pudo anticipar un ataque tan feroz y ya no tuvo tiempo de esquivarlo. Ella inconscientemente cerró los ojos en pánico, lamentando inmediatamente su sobreestimación de sus habilidades, esperando que el hermano Chiya viniera a salvarla, pero sintió que era demasiado tarde. Sin embargo, justo en ese momento, un vórtice espacial apareció de repente en el brazo del demonio hoja, y tanto su brazo como el espacio fueron retorcidos por el vórtice. Acompañado por un grito estridente del demonio hoja, la mitad de su brazo cayó directamente al suelo. El anfitrión ha activado el logro asistencia tras bambalinas y ha ganado 5 puntos de atributo. Fin del Cap 53. Cap 54. Deji no sintió que la hubieran golpeado, por lo que abrió los ojos confundida. No había visto el vórtice espacial en ese momento, así que, naturalmente, no supo cómo desapareció el brazo del diablo de la hoja. Giró la cabeza y vio que el hermano Chiya seguía allí de pie, inmóvil. Pero ella todavía sentía que el hermano Chiya debió haberla salvado. De lo contrario, ¿cómo podría el demonio hoja perder repentinamente un brazo de la nada? Deji recordó de repente lo que el hermano Chiya había dicho antes sobre no distraerse al luchar contra demonios. De inmediato, centró toda su atención en el demonio hoja y atacó de nuevo con su motosierra. El diablo de la hoja, con el brazo amputado, tardó en reaccionar debido al dolor. Deji aprovechó la oportunidad para serrar salvajemente. El diablo hoja pronto fue aserrado hasta el borde de la muerte entre sus gritos. Muerte confirmada. En ese momento, el ojo izquierdo de Otonashi Chiya, Kamui, se abrió de par en par, enfocándose en el cuello del demonio de la hoja. Su cabeza fue inmediatamente desviada por la distorsión del espacio. Ding. El anfitrión activó el logro matar y robar y obtuvo 5 puntos de atributo. Ding.
El anfitrión cazó con éxito a Diablo Hoja y obtuvo 5 puntos de atributo. Con la muerte confirmada, Otonashi Chiya ganó puntos de atributo. Su acción fue equivalente a usar un golpe final para robarle una muerte a un enemigo que alguien más ya había reducido a salud crítica. Sin embargo, la diferencia era que independientemente de si Denji mataba al demonio o no, Denji no recibiría ninguna cantidad de muertes o recompensas económicas, pero Otonashi Chiya podía ganar puntos de atributo. A Denji no le importaba quién mató al demonio de la hoja. Solo sabía que había derrotado al demonio de la hoja y estaba muy feliz. Hermano Chiya. ¿Lo viste? Acabo de derrotar a ese demonio. Denji corrió emocionado hacia Otonashi Chiya y le dijo. Muy bien, Denji ya es muy fuerte. Otonashi Chiya elogió. Jeje. Denji se rió alegremente. Lucharé contra más demonios en el futuro para mejorar mi fuerza. Entonces, Pochita y yo protegeremos al hermano Chiya. Denji dijo con considerable confianza. Aunque sabía que la fuerza del hermano Chiya era muy alta, sentía que si ella y Pochita trabajaban duro, podrían alcanzarlo. Está bien, lo espero con ansias. Otonashi Chiya dijo con una sonrisa. Él no desanimó a Denji, sino que la animó. Además, en su opinión, Denji no exageraba. Si Denji se convirtiera en el hombre motosierra, o si Pochita volviera a su forma de sierra negra, sus límites de fuerza serían altísimos. En cuanto a si podrían alcanzar su fuerza, eso no era importante. Definitivamente trabajaré duro. Denji inmediatamente se sintió más motivado. Otonashi Chiya contactó a la División de Seguridad Pública de Tokio y a la policía para informarles que se ocuparan del cadáver del demonio de la hoja, luego tomó a Denji y Pochita y continuó escalando. Tomaron el teleférico y también disfrutaron de las hermosas hojas de otoño. Las hojas rojas, que cubrían las montañas y las llanuras, se mecían con el viento como un océano rojo ardiente, brillando intensamente bajo la luz del sol. Denji nunca había visto algo tan hermoso. Su expresión se tornó pasmada y no pudo evitar exclamar: es tan hermoso. Antes de que llegue el invierno, a menudo podemos venir aquí a hacer senderismo y admirar las hojas de otoño. Dijo Otonashi Chiya. Entonces. Hermano Chiya, ¿puedes llevarme aquí a caminar cada vez que tengas un día libre? Denji intentó hacer más peticiones. La vista de las hojas de otoño era hermosa, pero sería aún más maravilloso si el hermano Chiya pudiera acompañarla a admirarla. Claro. De hecho, si madrugamos, incluso cuando estoy trabajando, puedo venir aquí a caminar 1 o 2 horas. Dijo Otonashi Chiya. Su horario habitual de trabajo era a las 9 a.m., pero él y Denji habían salido antes de las 7 a.m. de hoy. Si se levantaban temprano, podían ir de excursión cualquier día que quisieran. Oh, eso es genial. Denji estaba muy contento. Al principio, ella se había preocupado de que el hermano Chiya no cumpliera su petición algo caprichosa, pero en cambio, él la adoró aún más. Din. El anfitrión activó el logro cercanía de Pochita NVL3, obteniendo 8 puntos de atributo. La favorabilidad de Pochita había aumentado a LV3, posiblemente porque también encontraba hermoso el paisaje otoñal. Después del viaje en teleférico, bajaron de la montaña. En ese momento, Otonashi Chiya dijo: entonces nuestro próximo destino será la sala de juegos. Después de jugar lo suficiente, podemos ir a almorzar, ¿de acuerdo? He oído que en las salas de videojuegos hay muchos juegos muy divertidos. Pero Denji solo había oído hablar de ellos. Nunca había estado personalmente en una sala de videojuegos. Te llevaré a ver y lo sabrás. Otonashi Chiya llevó a Denji a una sala de videojuegos cercana. Las salas de videojuegos eran muy populares en esa época porque la mayoría de las familias no tenían computadoras y los videojuegos eran muy escasos. La mayoría de la gente que quería jugar acudía a una sala de videojuegos. Camarero, me gustaría alquilar una habitación privada. Otonashi Chiya alquiló específicamente una habitación privada. Aunque las habitaciones privadas eran mucho más caras, le permitirían a Pochita jugar videojuegos con Denji. De lo contrario, la identidad diabólica de Pochita quedaría expuesta en un lugar lleno de gente. Al fin y al cabo, ¿qué perro o muñeca de familia jugaría videojuegos? Hablando de eso, Pochita parecía estar volviéndose un poco adicta a los videojuegos ahora. Está bien, pero... El camarero miró a Otonashi Chiya, luego a Denji y preguntó algo incómodo: necesito confirmar sus edades.
Esto se debió a que los lugares de entretenimiento electrónico en Japón tenían restricciones de horario para menores, y las salas de juegos electrónicos eran, por supuesto, lugares de entretenimiento electrónico. Los jugadores menores de 16 años debían abandonar la sala de videojuegos antes de las 18:00 horas y no se les permitía volver a entrar. Los jugadores entre 16 y 18 años debían abandonar el recinto antes de las 22 horas y no se les permitía volver a entrar. El camarero solo sabía que estos dos no debían ser menores, pero no estaba seguro de sus edades exactas, así que necesitaba preguntar con claridad. Si algo sucedía, no podía asumir la responsabilidad. Tengo exactamente 16 años, y esta identificación debería servir como prueba. En cuanto a ella, es menor de 16. Otonashi Chiya no llevaba ninguna otra identificación ni su uniforme de la División de Seguridad Pública. Solo tenía su credencial de trabajo de la División de Seguridad Pública de Tokio, así que la sacó con naturalidad. Al ver que la identificación mostraba vicecapitán del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1, División de Seguridad Pública de Tokio, y tenía el sello de la División de Seguridad Pública de Tokio, el camarero se quedó atónito de inmediato y sus ojos se volvieron incrédulos. Nunca imaginó que un vicecapitán de la División de Seguridad Pública de Tokio vendría a su establecimiento a jugar videojuegos, y además este vicecapitán era menor de edad. No hay problema, no hay problema. Pasen los dos, por favor. La sala privada 1 está vacía. Luego el camarero los condujo personalmente a la habitación. Aunque la niña no mostró identificación, su edad, al ser menor de 16 años, significaba que la edad exacta no importaba, siempre y cuando saliera a tiempo antes de las 6:00 p.m. Además, este joven era vicecapitán de la División de Seguridad Pública de Tokio, por lo que no se atrevía a tratarlo a la ligera. Fin del Cap 54. Cap 55. Capítulo 55. Cooperación soviética, acuerdo autoritario. Capítulo medio de la bonificación por obsequio. Deji y Pochita jugaron en la sala privada hasta el mediodía, mientras Otonashi Chiya observaba desde un costado, participando ocasionalmente en una o dos rondas. Fueron a almorzar a un restaurante de lujo, vieron una película en el cine por la tarde y luego compraron muchas cosas en el centro comercial, sin regresar a casa hasta la noche. Su día de diversión terminó allí. Deji ya estaba exhausto cuando regresó a casa, dejándose caer directamente en el sofá. Pochita, sin embargo, todavía estaba llena de energía, rebotando en el sofá, pero los días tranquilos no duraron mucho. Otonashi Chiya recibió una notificación 2 días después. El mayordomo Yoshimura, de la División de Seguridad Pública de Tokio, lo llamó repentinamente para hablar de algo con él. Sabía que debía ser muy importante. De lo contrario, no habría necesidad de una conversación privada y personal. Otonashi Chiya fue inmediatamente a la División de Seguridad Pública de Tokio y entró en la oficina del mayordomo Yoshimura. Otonashi, los superiores recientemente tomaron la decisión de que serás enviado a la Unión Soviética por un período de tiempo pronto, dijo directamente Yoshimura Taki. ¿La Unión Soviética? ¿Para hacer qué? Preguntó Otonashi Chiya, desconcertado. Sabía, por supuesto, que la Unión Soviética en este mundo no se había disuelto e incluso tenía una ventaja militar sobre el imperio estadounidense. Pero no podía entender inmediatamente por qué de repente lo enviaban a la Unión Soviética. Seré directo. Los altos mandos quieren aprovechar su poder para mejorar la posición e influencia internacional de nuestro país, así que negociaron un acuerdo de cooperación con la Unión Soviética, y los protocolos pertinentes ya se han firmado, explicó Yoshimura Taki en detalle. Sin embargo, la Unión Soviética es bastante autoritaria, y el acuerdo contiene muchas cláusulas autoritarias, incluyendo el requisito de que usted debe ir a la Unión Soviética a trabajar, en lugar de que un cazador de demonios soviético venga aquí a colaborar con usted. Así que así es. Otonashi Chiya asintió levemente. Rápidamente se dio cuenta de que probablemente era similar a cuando Guanxi llegó a la División de Seguridad Pública de Tokio hace años para asociarse con Kishibe, que era una cooperación entre la dinastía celestial y Japón. Sin embargo, en comparación con eso, la Unión Soviética era más autoritaria. A diferencia de Guanxi, que llegó a Japón para asociarse con Kishibe, tuvo que ir a la Unión Soviética a trabajar. Después de todo, la Unión Soviética era, sin duda, el país más poderoso del mundo en aquel entonces, con la mayor proporción del cuerpo principal del Gundeville. Su poder disuasorio neutralizaba las bombas nucleares.
No era exagerado llamarlo una superarma destructora de naciones, un objeto hecho de médula espinal humana. Países pequeños como Japón, que no poseían el cuerpo principal del Gun débil, podían ser aniquilados directamente. A excepción de Makima, quien ya había alcanzado la etapa final, o Pochita, quien desató de nuevo su personaje de hombre de la motosierra Kuroseki / Sierra Negra, Japón no tenía forma de enfrentarse al demonio de las armas. Además, Makima aún no había llegado al mundo humano desde el infierno. Un Gun débil completo podría ser llamado un débil hexagonal de primer nivel con alta ofensiva, alta defensa y alta velocidad, pero se encontró con el aún más avanzado Pochita y el ya desarrollado control débil. Hablando de eso, aunque la habilidad de control del diablo de control tenía muchos fallos, aún necesitaba desarrollarse. Nayuta, quien no había desarrollado mucho, era mucho más débil que Makima, quien había desarrollado durante tanto tiempo. En la segunda parte del manga original, Nayuta tuvo dificultades incluso contra la gente común. En pocas palabras, el diablo de control era un diablo de tipo desarrollo que era más débil en las primeras etapas pero tenía un límite superior extremadamente alto. En ese momento, Yoshimura Taki continuó. Aunque la actitud de los superiores parece no ser negociable, aún así quería pedir su opinión. El hecho de que los superiores apretaran los dientes y firmaran el acuerdo autoritario ya indicaba claramente su postura, no les importarían los deseos de Otonashi Chiya. En cuanto a mí, me gustaría saber la fecha límite en la que debo partir hacia la Unión Soviética, preguntó Otonashi Chiya con expresión tranquila. Aún tenía asuntos pendientes. Aún no había resuelto el asunto de Denji y Pochita, necesitaba llevar a Denji al hospital por su problema cardíaco, y la persistente amenaza de la pandilla no se había resuelto por completo. Los superiores mencionados por este guard Yoshimura probablemente se referían al gabinete. Esto demostró la impaciencia de esos viejos del gabinete. Después de tantos años, por fin contaban con otro genio de rango S como Kishibe. Otonashi Chiya acababa de incorporarse a la División de Seguridad Pública de Tokio, y ya querían aprovechar su poder para cooperar con la Unión Soviética. A más tardar, dentro de un mes, respondió Yoshimura Taki. Un mes debería ser suficiente, dijo entonces Otonashi Chiya. Entonces no tengo objeciones. Mientras me ocupe de los asuntos pendientes, puedo irme cuando quiera. Está bien, Yoshimura Taki estaba algo sorprendido de que Otonashi Chiya aceptara tan fácilmente. Aunque Otonashi Chiya tuviera alguna objeción, al gabinete no le importaría. Entonces no tienes que venir a trabajar durante este periodo. Tómate unas vacaciones pagadas y ocúpate de lo que necesites. Yoshimura Taki hizo todo lo posible para relajar todas las restricciones posibles para Otonashi Chiya, para compensar su culpa hacia él. Tengo una condición más, afirmó directamente Otonashi Chiya. Dilo. Mientras esté en mis manos, haré todo lo posible por cumplirlo, dijo Yoshimura Taki casi sin dudarlo. Hay una poderosa banda en Tokio, e incluso tienen presencia fuera de Tokio. No solo poseen en secreto una gran cantidad de carne de demonio pistola, sino que también representan una amenaza potencial para mi familia. Por lo tanto, quiero usar tu poder para erradicar esta banda. Mientras hablaba, el tono de Otonashi Chiya se volvió más frío y su expresión se volvió terriblemente helada, con un toque de intención asesina en las profundidades de sus ojos. Aunque los miembros de pandillas en el distrito de Sujinami deberían haber sido convertidos en zombies, todavía había muchos miembros de pandillas en otros distritos. Aunque esos miembros de la pandilla investigaran al cerebro, no los encontrarían a él ni a Denji, pero seguía siendo una amenaza que no había sido completamente eliminada. No podía tolerar ni el 0,01% de la amenaza de esta pandilla, así que debía ser completamente erradicada. Si la posesión secreta de la carne del demonio arma es cierta, incluso si no propusieras esta condición, aún así tomaríamos medidas contra esa pandilla. Al escuchar sobre la carne de Gun débil, la expresión de Yoshimura Taki cambió inmediatamente levemente. Como era una petición de Otonashi Chiya, estaba dispuesto a ayudar. Él mismo daría órdenes a los cazadores de demonios de seguridad pública y a la policía sin necesidad de la aprobación de sus superiores. Independientemente de si esa pandilla realmente poseía la carne, era mejor matar a 1000 inocentes que dejar ir a una persona culpable. Entonces, hagámoslo en 3 días. La operación oficial comenzará después de 3 días. Yo personalmente lideraré al equipo para eliminar a las principales fuerzas de la pandilla en Tokio. Otonashi Chiya fijó un plazo aproximado. Tenía otras cosas que hacer antes.
Muy bien, entonces informaré a los superiores que estás dispuesto a ir a la Unión Soviética a más tardar dentro de un mes, confirmó nuevamente Yoshimura Taki. Está bien, si no hay nada más, regresaré primero, dijo Otonashi Chiya. Nada más, puedes regresar, asintió Yoshimura Taki. Otonashi Chiya no dijo nada más. Poco después de salir de la División de Seguridad Pública de Tokio, su ojo derecho sufrió un tic y se transportó a su espacio personal. Además de este capítulo, se añadirá otro extra alrededor de la medianoche de hoy, por los hitos de 300 y 400 regalos, respectivamente. El valor total del regalo es casi de 500. Todos me apoyan mucho. Por favor, llénenme de regalos. Agregaré tantos capítulos como envíen. Fin del Cap 55. Cap 56. Otonashi Chiya ahora planeó encontrar al demonio zombie para confirmar si todos los miembros de la pandilla en el barrio Suginami habían sido zombificados. Cuando comenzara la operación oficial, no tendría que preocuparse por Suginami Ward. Simplemente eliminaría a todos los miembros de la pandilla en otras áreas. Otonashi Chiya había dejado una coordenada en la fábrica donde se encontraba el zombie débil, lo que le permitía lograr un movimiento instantáneo increíblemente preciso utilizando su habilidad espacial Kamui. Sin una coordenada, no sabría de dónde sería teletransportado y tendría que confiar en su intuición para realizar teletransportes aleatorios. Aunque habían pasado muchos días, su intuición le decía que el demonio zombie aún debería residir en su ubicación original. Al momento siguiente, Otonashi Chiya se trasladó a la casa abandonada. Su fuerza actual de sangre y ki era lo suficientemente alta como para soportar el consumo de teletransportación de larga distancia. Sin embargo, definitivamente no usaría esta habilidad casualmente. Solo la usaría para asuntos relativamente importantes. Tokio, barrio Suginami, una casa abandonada. Tengo cada vez más sirvientes, esto es genial. El demonio zombie se rió salvajemente en éxtasis. Un ejército de zombies claramente se había formado dentro de la casa abandonada, pero normalmente no dejaba que el ejército de zombies saliera y causara problemas. Solo quería esconderse aquí. Si algún humano tonto viniera a hacer un contrato con él, naturalmente aceptaría con una sonrisa. De esta manera, no sería el objetivo de los cazadores de demonios que más odiaba. ¿Qué es tan genial? En ese momento, el diablo zombie de repente escuchó una voz familiar. Ante sus ojos, un vórtice espacial apareció de la nada, y Otonashi Chiya voló fuera del vórtice espacial, aterrizando firmemente en el suelo. ¿Tú, por qué estás aquí de nuevo?, exclamó sorprendido el demonio zombie. Detestaba por completo a otros cazadores de demonios, pero por este chico humano frente a él, no sentía nada más que puro terror. Originalmente, tras lidiar con todos los miembros de la pandilla del distrito de Suginami, su contrato con Otonashi Chiya se rescindió automáticamente. Otonashi Chiya no podía soportarlo, ya que tales contratos eran intangibles, tanto si se firmaban como si se rescindían. Pensó que era completamente gratis, pero no esperaba que poco después de disolverse el contrato, la otra parte volviera a llamar a su puerta. ¿Cómo no iba a ser intensa su reacción? ¿Por qué no puedo ir?, preguntó Otonashi Chiya con un tono frío. Claro que puedes. El demonio zombie cambió de actitud inmediatamente y dijo con sinceridad. En este punto, Otonashi Chiya dejó de jugar con el demonio zombie y fue directo al grano. No te preocupes, no estoy aquí para causarte problemas esta vez. Solo estoy aquí para confirmar si todos los miembros de la pandilla aquí han sido zombificados por ti, claro. Puedes confiar en mí para que me encargue de todo. El demonio zombie le mostró inmediatamente los resultados a Otonashi Chiya, reuniendo a todos los zombies de la casa. Mira, todo este grupo son esos pandilleros. Otonashi Chiya examinó rápidamente la habitación. Había varios cientos de zombies dentro de toda la casa. Al ver que todos los miembros de la pandilla del barrio Suginami habían sido convertidos en zombies y reunidos aquí, ya no tuvo que preocuparse mucho. Porque esto confirmó que su objetivo, la sede de la pandilla, no tendría zombies cuando atacaran. En el trabajo original, la razón por la que había tantos zombies debajo de la sede de la pandilla probablemente era porque el contrato específico entre ese acreedor de la pandilla y el diablo zombie era otorgarle a todos los miembros de la pandilla en el distrito Suginami el poder del diablo, por lo que los miembros de la pandilla dispersos en otras partes del distrito Suginami fueron zombificados debido al contrato.
Pero tan pronto como el contrato del anciano de la pandilla con el Diablo Zombie entró en vigor, el Diablo Zombie fue asesinado por Denji, quien se había convertido en el hombre motosierra y no había tenido tiempo de reunir a los miembros zombificados de la pandilla dispersos en otros lugares. Más tarde, este grupo de zombies fue contenido y escondido uno por uno debajo del edificio de la sede de la pandilla, tratados como sus propias armas biológicas. Bien hecho, dijo Otonashi Chiya con indiferencia. Entonces regresaré, pero te recuerdo que debes comportarte bien de ahora en adelante. Si te atreves a salir y dañar a los humanos o a atraerlos para que firmen contratos contigo, no te perdonaré, no, no. No lo haré en absoluto. Prometió rápidamente el demonio zombie. Otonashi Chiya ya no desperdició palabras con el demonio zombie y desapareció en el vórtice espacial formado por su ojo izquierdo. Al ver que Otonashi Chiya finalmente se había ido, el demonio zombie dio un suspiro de alivio. Sin embargo, todavía no se atrevía a hablar mal de él a sus espaldas, temiendo que si reaparecía de repente, estaría condenado. Después de la advertencia de Otonashi Chiya esta vez, el demonio zombie decidió que de ahora en adelante, incluso si algún idiota viniera activamente a firmar un contrato, solo les diría que se fueran. No tenía mucho interés en comer humanos, y zombificarlos simplemente era impulsado por sus instintos. Realmente no había ningún beneficio sustancial, a lo sumo era como coleccionar figuritas. Ahora, las figuras del ejército zombie que poseía ya eran lo suficientemente satisfactorias para él. No había necesidad de arriesgarse a ser destruido por ese chico humano solo para infectar a más personas. Ah, cierto. En ese momento, Otonashi Chiya de repente asomó su rostro fuera del vórtice espacial nuevamente, asustando al demonio zombie completamente hasta dejarlo sin sentido. Un poderoso demonio, casi tenía miedo de orinar por este esquivo niño humano, por lo que los cazadores de demonios eran realmente repugnantes. Necesitaré tomar prestado tu ejército de zombies más tarde, no te importa, ¿verdad? No, no, no. No tengo objeciones. Al regresar al espacio Kamui, Otonashi Chiya se transfirió a otra coordenada espacial, que era su hogar. Antes de ir a la Unión Soviética, era absolutamente necesario que Denji se sometiera a un examen físico. De lo contrario, no podía estar tranquilo. Denji, te llevaré al hospital ahora para un examen físico, me preocupa que años de desnutrición puedan haber causado algunos problemas, dijo Otonashi Chiya, dando una razón. No debería haber ningún problema, ¿verdad? Denji pensó un momento, luego cambió de opinión. No, parece que sí podría haber algunos problemas. De repente recordó que podría haber heredado la enfermedad cardíaca de su madre. Al pensar en esto, su rostro inmediatamente se tornó algo. Si fuera cierto, ¿no moriría también en unos años? Finalmente había logrado esta vida de ensueño con tanta dificultad, pero no podría disfrutarla durante muchos años. Al ver la expresión abatida en el rostro de Denji, Otonashi Chiya inmediatamente la consoló. No te preocupes, si es verdad, encontraré una manera de curarte por completo. Al escuchar esto, la expresión de Denji se iluminó considerablemente de inmediato y asintió vigorosamente. Creo en el hermano Chiya. Después de tantos acontecimientos, ella confió casi incondicionalmente en el hermano Chiya. Sentía que cualquier cosa que el hermano Chiya dijera definitivamente se lograría. Posteriormente, Denji siguió a Otonashi Chiya en coche hasta el hospital de Tokio. Dado que Otonashi Chiya era un cazador de demonios de la División de Seguridad Pública de Tokio, y especialmente el vicecapitán del Escuadrón de Destrucción Demonio 1, tener prioridad aquí era fundamental. Casi de inmediato consiguió una cita con un médico jefe para realizar los exámenes pertinentes a Denji. Después de una serie de exámenes, se confirmó que realmente existía. Esas eran malas noticias. Pero también había buenas noticias. El hospital de Tokio tenía poder diabólico que podía proporcionar una cura completa. Fin del Cap 56. Cap 57. Ese día, Otonashi Chiya se quedó con Denji en el hospital de Tokio. Con la ayuda del poder diabólico del médico tratante, Denji se curó con éxito. Otonashi Chiya finalmente pudo relajarse. La condición física de Denji ya no debería ser un problema. Cuando el gerente general Yoshimura Taki se enteró de esto, inmediatamente reembolsó a Otonashi Chiya todos los gastos en el hospital de Tokio. Tras recuperarse, Denji regresó feliz a casa. Otonashi Chiya planeaba contarle a Denji sobre su próxima misión en la Unión Soviética.
Denji, tengo algo que decirte. Ante esto, Otonashi Chiya le dijo a Denji con seriedad. Dentro de un mes, iré a la Unión Soviética. Es una misión que me asignaron mis superiores, ¿la Unión Soviética? La expresión de Denji cambió ligeramente. Eso suena a otro país, ¿verdad? Aunque desconocía la ubicación de la Unión Soviética, sabía que los países extranjeros estaban muy lejos de Japón. ¿No significaba esto que el hermano Chiya no podría volver a verla durante mucho tiempo? Sí, está un poco lejos, pero todavía falta un mes, e incluso cuando vaya a la Unión Soviética, volveré a verte al menos una vez por semana. Otonashi Chiya dijo suavemente. Con la habilidad de Kamui, sin importar si estaba en la Unión Soviética o en otro lugar, podía regresar a casa en cualquier momento si quería, solo consumiendo fuerza vital y poder ocular. Sin embargo, ya había experimentado el consumo de la teletransportación de larga distancia cuando fue a buscar al demonio zombie. Usarla 2 o 3 veces al día era perfectamente normal. Pero si de verdad iba a la Unión Soviética, no podría encontrar la oportunidad de volver a ver a Denji y Pochita todos los días. 1 o 2 veces por semana sería más apropiado. Está bien, lo entiendo. Como el hermano Chiya podía volver a verla una vez a la semana, Denji sintió que no era tan difícil de aceptar. Además, no quería parecer inmadura, para que el hermano Chiya no la desagradara. Aunque se sintiera reticente, no lo quería. Hablar solo incomodaría al hermano Chiya. ¡Qué buena chica! Otonashi Chiya luego revolvió el cabello de Denji. No tenía prisa por decirle a Denji muchas cosas ahora, como que se cuidara, ya que no iría a la Unión Soviética hasta dentro de un mes. Le aconsejaría adecuadamente antes de irse. A continuación, el enfoque actual de Otonashi Chiya será erradicar la pandilla. En el tiempo restante, la División de Seguridad Pública de Tokio, junto con la policía, hizo preparativos completos para la próxima operación especial. Pronto, llegó el día de la operación oficial. Toda la sección de exterminio de demonios de la División de Seguridad Pública de Tokio fue enviada, junto con un gran número de oficiales de policía para ayudar en la operación, bajo el pretexto de sospechar que la pandilla poseía en secreto un trozo de carne del demonio de la motosierra. El Escuadrón de Destrucción Demonio 1, liderado por Otonashi Chiya, fue responsable de asaltar la sede de la pandilla en Tokio, un edificio alto que también era la ubicación más importante de la pandilla, donde se escondían todas las piezas de carne del demonio de la motosierra almacenadas en secreto. El resto de la sección de exterminio de demonios actuó por separado, atacando a las fuerzas de pandillas en varios lugares. Esto equivalía a emboscar simultáneamente todas las ubicaciones, tomando a la pandilla con la guardia baja. Aunque la pandilla poseía armas de fuego, a pesar de que Japón prohibía estrictamente su circulación, existían canales especiales para obtenerlas. Sin embargo, usar armas de fuego contra los cazadores demonios solo tendría un efecto significativo si se usaran en un ataque sorpresa. Esta vez, la División de Seguridad Pública de Tokio se coordinaba con la policía para un ataque frontal, y llegaron preparados. ¿Cómo no iban a tener chalecos antibalas y escudos antidisturbios? En este mismo momento, Otonashi Chiya ya había liderado al Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1 hasta el frente del cuartel general de la pandilla. Coches de policía y personal también habían rodeado el edificio, haciéndolo impenetrable. No llamó a Kishibe porque Kishibe era demasiado perezoso para moverse. Después de todo, en la obra original, Kishibe holgazaneaba todo el tiempo. De lo contrario, la espada matona espada samurái no habría necesitado que Denji se encargara de él. Kishibe podría haberlo controlado fácilmente. El nombre Tooth Blade no era infundado. Si nadie lo ayudaba a revivir, era un auténtico matón. Ayakawa Aki, con el poder del diablo maldito, incluso podía derrotar en solitario a Tooth Blade. Sin embargo, para ser precisos, las habilidades del arma espada samurái humano aún eran muy fuertes, como Ia y Slash. Era solo que el propio Tooth Blade era demasiado matón, con una personalidad arrogante e infantil y habilidades de combate muy pobres. Por supuesto, en la línea de tiempo actual donde se encuentra Otonashi Chiya, Tooth Blade es solo un humano común y corriente, lo que lo convierte en el matón de matones. Al mismo tiempo, dentro del edificio ya había estallado el caos. Maldita sea. ¿Dónde están nuestros informantes en la policía? ¿Por qué no hemos oído nada? Justo ahora, un informante envió un mensaje.
Decía que la División de Seguridad Pública de Tokio decidió de repente colaborar con la policía para eliminarnos, porque sospechan que ocultamos en secreto un trozo de carne del demonio de la motosierra. ¿Cómo sabían que teníamos trozos de carne aquí? Maldita sea. ¿Acaso teníamos un topo entre nosotros? Los miembros de la pandilla no tenían idea de que la División de Seguridad Pública de Tokio y la policía vendrían repentinamente a rodearlos y reprimirlos, porque la División de Seguridad Pública de Tokio había emitido un aviso temporal a la policía y los informantes de la pandilla dentro de la policía no habían tenido tiempo de enviar información. Ahora, enviar información era inútil. La policía ya había rodeado completamente la sede de la pandilla, olvídense de eso, defenderemos este edificio hasta la muerte. No podemos dejar que encuentren el trozo de carne del demonio de la motosierra. Mátenlos a todos. Que prueben las balas. También tenemos cazadores de demonios, al menos no se lo pondremos fácil. Fundamentalmente, tenían muchos trozos de carne del demonio motosierra. Incluso si no luchaban a muerte, sin duda enfrentarían la pena de muerte si se descubría el trozo, así que no tuvieron más remedio que luchar desesperadamente. Los pandilleros que patrullaban afuera de la sede de la pandilla se escondieron inmediatamente dentro del edificio tan pronto como vieron llegar a la policía, sacando las armas de fuego ocultas en sus cuerpos, listos para disparar en cualquier momento. Soy Otonashi Chiya, vicecapitán del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1 de la División de Seguridad Pública de Tokio. No es necesario que entren corriendo al edificio. Solo vigilen el exterior y no dejen escapar a ningún miembro de la pandilla. Ante esto, Otonashi Chiya le dijo al personal policial. Todos los oficiales de policía asintieron, indicando su obediencia a la orden. Entonces, todos los miembros del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1, síganme para un ataque frontal. Recuerden tener cuidado con las armas de fuego que llevan en sus manos. Entonces que comience la operación. Bajo la orden de Otonashi Chiya, todos los miembros del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1 lanzaron un asalto frontal al cuartel general de la pandilla. Fin del Cap 57. Cap 58. Capítulo 58 es simplemente un monstruo. Otonashi Chiya lideró directamente el camino al frente, con todos los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 siguiéndolo detrás. Aunque caminar al frente era lo más peligroso, todos tenían una gran fe en la fuerza del vicecapitán Otonashi, entendiendo que su propia seguridad era lo que les debía preocupar. El vicecapitán Otonashi les había aconsejado de antemano que estuvieran completamente armados, por lo que cada uno de ellos estaba equipado con chalecos antibalas, cascos y escudos, minimizando el riesgo de ser emboscados por balas perdidas. Para los ataques frontales, tenían el poder del diablo tanto para atacar como para defenderse, por lo que básicamente no tenían miedo de las armas de fuego. Otonashi Chiya, al estar al frente, atrajo naturalmente la mayor potencia de fuego de los miembros de la pandilla. Estos tenían todo tipo de armas de fuego, y las balas le llovían como si fueran gratis. Aunque podía ver claramente la trayectoria de todas las balas, fue demasiado perezoso para esquivarlas y activó directamente su estado Phasing. En ese momento, su cuerpo entero era indistinguible entre sólido y etéreo, con una apariencia ligeramente distorsionada. Todas las balas lo atravesaron directamente. Los pandilleros, armados y disparando, notaron de inmediato que algo andaba mal. Habían disparado muchísimo, y el hombre que iba al frente no esquivaba ni evadía, pero estaba completamente ileso. ¿Qué demonios es este tipo? ¿Por qué mis balas no le alcanzan? ¿Es este su poder diabólico? Esto es una locura. ¿De verdad es tan fuerte el poder diabólico? Es completamente inmune a las balas. No lo puedo creer. Todos, apunten a ese tipo y disparen. Mátenlo. La potencia de fuego de los miembros de la pandilla se intensificó inmediatamente, concentrándose casi por completo en Otonashi Chiya. Si Otonashi Chiya no hubiera activado Phasing y no hubiera esquivado, habría sido alcanzado por al menos 1000 balas. Sin embargo, no importa cuán feroz sea el poder de fuego de los miembros de la pandilla, no pudo evitar que Otonashi Chiya se acercara a ellos paso a paso con un rostro inexpresivo. A medida que Otonashi Chiya se acercaba, desenvainó la tachi espada larga en su mano, arrastrando la punta por el suelo al avanzar. La moral de los miembros de la pandilla se desplomó al instante. Todos empezaron a temerle a este joven. Por muchos disparos que hicieran, no podían acertarle, y su mirada y expresión eran tan frías y aterradoras. ¿Quién no le tendría miedo?
No, no te acerques más. Ah. Todos, apresúrense y disparen. No dejen que se acerque más. Pero aún así fue inútil. En cambio, 2 o 3 pandilleros resultaron heridos accidentalmente por su propia gente, pues estaban casi locos, apretando el gatillo constantemente como locos. Cuando estaba a menos de 10 metros de los miembros de la pandilla más cercanos, Otonashi Chiya repentinamente estalló con una velocidad aterradora, cargando hacia adelante y decapitando instantáneamente a varios miembros de la pandilla. Al ver las cabezas de sus compañeros caer directamente al suelo, la mayoría de los miembros de la pandilla que estaban detrás quedaron instantáneamente atónitos por el miedo. Monstruo. Es un monstruo. Algunos incluso dejaron caer sus armas de fuego y huyeron, pero ¿a dónde podrían correr? ¿Serían asesinados por los otros miembros del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1 o serían acribillados por la policía afuera cuando salieran corriendo del edificio? Los que no corrieron se quedaron paralizados, perdidos. ¿Por qué existe un cazador de demonios tan poderoso? Es simplemente un monstruo. Más aterrador que un demonio. Aunque Otonashi Chiya había desactivado Phasing, había pocos miembros de la pandilla que aún le disparaban, y podía esquivar fácilmente esas balas. Desfase no es una habilidad completamente pasiva. Para ser precisos, es una habilidad pasiva que puede activarse y desactivarse activamente. Una vez activada, puede durar un máximo de 5 minutos. Tras desactivarse y reactivarse inmediatamente, la duración de 5 minutos se actualiza. Si no se pudiera activar y desactivar, no habría existido esta configuración de duración de 5 minutos en Naruto. O, por ejemplo, si Phase fuera una habilidad puramente pasiva, Obito no habría sido alcanzado por el Raijin volador de Minato. Minato aprovechó la vulnerabilidad que permitía a Obito desactivar Phase al atacarlo. Esto es solo para explicar el escenario y evitar controversias. En realidad no es importante y no afecta la invencibilidad del protagonista. Por supuesto, Obito en ese momento no tenía tanta experiencia en combate, y su uso del espacio Kamui no era tan competente. Otonashi Chiya, que posee el poder divino dual, solo sería más fuerte que un solo espacio Kamui, y las debilidades del espacio Kamui se minimizarían hasta ser casi insignificantes. En ese momento, Otonashi Chiya esquivó las balas mientras masacraba rápidamente a los miembros de la pandilla. Su figura era como la de un fantasma, y su velocidad era asombrosa. Estos pandilleros, que eran gente común y corriente, apenas podían distinguir sus movimientos, y solo podían ser decapitados en una desesperación sin fin. Al poco tiempo, solo una docena de miembros de la pandilla en el primer piso seguían con vida. Estaban completamente aterrorizados, habían perdido incluso el valor para huir. Todos parecían destrozados, ya fuera por haberse orinado de miedo o arrodillados en el suelo, postrándose frenéticamente y suplicando clemencia a Otonashi Chiya. Sin embargo, Otonashi Chiya no podía dejarlos ir. No había rastro de compasión en sus ojos, y su expresión extremadamente fría revelaba una abrumadora intención asesina. En un instante. ¡Pum! 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 Una docena de cabezas cayeron instantáneamente al suelo. Ahora solo quedaba un miembro de la pandilla, arrodillado allí, lleno de desesperación y temblando de miedo. Espérame un momento. Ante esto, Otonashi Chiya se giró hacia todo el escuadrón de destrucción demoníaca 1 que estaba detrás de él y dijo. Este giro, con su rostro lleno de fría intención asesina, también sorprendió un poco a todos en el escuadrón de destrucción demonio 1. Porque en su vida diaria interactuaban con el alegre, atractivo y muy accesible vicecapitán Otonashi. Era la primera vez que lo veían así en una pelea seria. En cuanto bajó la voz, Otonashi Chiya usó el espacio Kamui de su ojo derecho para trasladarse a sí mismo y al único miembro restante de la pandilla al espacio Kamui. Ah. La distorsión espacial que acababa de experimentar le causó al pandillero un dolor insoportable. Inmediatamente levantó la vista, intentando ver qué había sucedido, solo para encontrarse en un espacio completamente desconocido. Era un espacio misterioso, oscuro pero visible, su estructura interna extremadamente monótona, con solo incontables pilares grises, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista sin fin. El pandillero se quedó estupefacto. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. En ese momento, una voz muy indiferente se escuchó repentinamente a su lado. Dime, ¿dónde está escondido el trozo de carne del demonio de la motosierra?
¿Cuántos de tus cuadrillas están arriba, y cuántos cazadores de demonios hay entre ellos? El hombre se sobresaltó al instante. Ya de rodillas, se tambaleó hacia atrás repetidamente. Giró la cabeza y vio los inquietantes ojos rojos sangre de Otonashi Chiya. Hacía tiempo que este joven monstruoso lo había aterrorizado, y empezó a balbucear incoherencias yo. Al ver esto, Otonashi Chiya no le dio al hombre oportunidad de recomponerse, presionando directamente la punta de su tachi espada larga contra la frente del hombre. ¿Estás tranquilo ahora? Pede, esta noche es lo mismo de siempre, 2 capítulos más de regalos. El valor total de los regalos ha llegado a 600. Fin del cap 58. Capítulo 59. Segunda forma de Susanoo. Regalo extra medio. Modelo de IA Gemini, 2, 5, Flash. Capítulo 59. Susanoo de segunda forma. Capítulo adicional medio. Cálmate, cálmate. Esto curó eficazmente la incoherencia del miembro de la pandilla, con resultados notables. Respondió apresuradamente. El trozo de carne del demonio de la motosierra está escondido en una caja fuerte en el techo. Aún quedan 500 o 600 personas arriba, incluyendo más de una docena de cazadores de demonios. Después de escuchar, Otonashi Chiya asintió levemente. Luego, ejerció un poco de fuerza con su mano derecha y la punta de su tachi espada larga atravesó directamente la glabela del hombre. Lo mató allí, luego lo arrojó fuera del espacio Kamui, arrojándolo casualmente sobre la pila de cadáveres de los miembros de la pandilla. Esta persona había visto personalmente el interior del espacio Kamui, por lo que naturalmente no podía quedar con vida, y la escoria de la pandilla no merecía su misericordia. Al ver al vicecapitán Otonashi desaparecer repentinamente por un momento y luego reaparecer, todos en el escuadrón de destrucción demoníaca 1 se dieron cuenta cada vez más de que su poder diabólico era mucho más complejo de lo que habían pensado originalmente. No solo podía hacerse completamente inmune a las balas, sino que también podía tomar personas y hacerlas desaparecer y reaparecer de la nada, y luego esa persona estaría muerta. La técnica física increíblemente fuerte que tanto admiraban era solo la punta del iceberg del vicecapitán Otonashi. En ese momento, Otonashi Chiya miró a su alrededor, confirmando que todos los miembros de la pandilla en el primer piso habían sido eliminados. Pero justo cuando los miembros del escuadrón de destrucción demoníaca 1 estaban a punto de ascender al segundo piso con Otonashi Chiya, lo oyeron decir: pueden irse o proteger el primer piso. Claro, es mejor irse para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Esto. Está bien. Aunque también querían subir con el vicecapitán Otonashi, como él ya lo había dicho, no podían desobedecer las órdenes. Además, la palabra fuego cruzado parecía implicar que arriba sería muy peligroso. Entonces saldremos primero, vicecapitán, tenga cuidado. Dijeron solemnemente. Posteriormente acataron la orden y abandonaron el edificio. Los oficiales de policía que estaban afuera, al ver que los cazadores de demonios de seguridad pública del Escuadrón de Destrucción de Demonios 1 se retiraban, pensaron que algo inmanejable había sucedido dentro del edificio. ¿Qué pasa? ¿Hay algo muy peligroso dentro? Los policías no pudieron evitar preguntar. Aún no hemos encontrado nada peligroso. El vicecapitán Otonashi nos dijo que saliéramos. Él subirá solo al segundo piso. Los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 explicaron de inmediato. Según explicaron, sus sentimientos eran un poco confusos. El vicecapitán Otonashi se atrevió a asaltar todo el cuartel general de la pandilla él solo. ¿Quién de afuera lo creería si se lo dijeran? ¿Él solo? Efectivamente, las expresiones en los rostros de los agentes de policía eran como si hubieran visto un fantasma. Simplemente no podían creer que estos cazadores de demonios de la seguridad pública confiaran en el joven Otonashi Chiya para que subiera solo. Aunque ese joven era el vicecapitán del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1, pasar a lo que pasara, no podría destruir todo el cuartel general de la pandilla él solo. Si no lo creen, que así sea. Solo cumplimos órdenes. Los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 eran demasiado perezosos para desperdiciar su aliento explicando, porque era muy difícil de explicar claramente. La fuerza del vicecapitán Otonashi era simplemente demasiado escandalosa. Los policías no tenían nada más que decir. Solo podían obedecer órdenes y quedarse allí. Si algún pandillero escapaba, debían abrir fuego de inmediato y matarlo, sin dejar sobrevivientes. Era una orden de muerte desde arriba.
Más precisamente, fue el mayordomo Yoshimura quien presionó a la policía y emitió la orden de ejecución. Después de todo, siempre había existido una connivencia secreta entre la policía y la banda, y el mayordomo Yoshimura estaba al tanto de estos asuntos. Auge. Sin embargo, en ese momento, un movimiento muy fuerte vino de repente desde el interior del edificio, un sonido ensordecedor. Un gigantesco brazo azul verdoso atravesó directamente la pared exterior del edificio. Con solo mirarlo, se podía adivinar que era un gigante de al menos 12 metros de altura. ¿Qué es esto? Los numerosos policías presentes se sobresaltaron ante la conmoción estremecedora y el brazo gigantesco. Todos se mantuvieron alerta, apuntando con sus armas al brazo. Si percibían el más mínimo indicio de amenaza, disparaban de inmediato. Por no hablar de la policía, incluso los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 quedaron atónitos al principio. Por suerte, alguien reaccionó rápidamente y gritó: «Ese es el poder diabólico del vicecapitán Otonashi. No lo lastimen sin querer». Algunos de ellos ya habían oído que el vicecapitán Otonashi había conjurado un gigante desconocido en el mercado nocturno la última vez, y su color coincidía con la descripción de los rumores. Mientras existiera la más mínima posibilidad de que se tratara del poder diabólico del vicecapitán Otonashi, no permitirían bajo ningún concepto que la policía disparara indiscriminadamente. Si le causaba algún daño, sería el fin. Casi todos los policías lo encontraron increíble. ¿Podría un humano realmente conjurar algo así? Este tipo de poder diabólico era inaudito, nunca antes visto. Pero sí les advirtieron que no dispararan con facilidad. Si realmente era ese vicecapitán, las consecuencias serían insoportables para ellos. Mientras tanto, dentro del edificio, Otonashi Chiya estaba en el segundo piso. Para terminar la pelea rápidamente, activó directamente a Susanoo, incluso adoptando su segunda piedra. Su Susanoo volvió a crecer desde su forma esquelética original, desarrollando meridianos y carne en el esqueleto. Su fuerza vital se materializó en una prenda exterior que envolvió todo el Susanoo, y era significativamente más alta que la primera forma. El Susanoo, de más de 12 metros de altura, atravesó el techo del segundo piso del edificio GAN. Su cabeza incluso llegó hasta el quinto piso, y la pared exterior fue destrozada por su enorme brazo. Todos los pandilleros dentro del edificio quedaron atónitos y sin palabras. Algunos de los más resistentes aún sabían que debían intentar disparar, pero no lograron atravesar la defensa. Todas las balas fueron desviadas por la ropa exterior de Susanoo, sin dejar rastro. Se acabó. Estamos todos condenados. Nunca habían sentido tanta desesperación como hoy. Esta desesperación ante un enemigo invencible los sumió en un estado de colapso y frenesí. Otonashi Chiya también se dio cuenta gradualmente de que su atributo de vitalidad determinaba el límite superior de la fuerza de Susanoo. Dejando de lado por ahora formas especiales como el Susanoo blindado y el Susanoo del arte sabio, si el Susanoo perfecto era la forma definitiva de Susanoo, entonces la vitalidad era su límite superior. Por ejemplo, cuando activaba Perfect Susanoo, los límites superiores ofensivos y defensivos de Perfect Susanoo podían seguir aumentando, dependiendo de qué tan alto aumentara su atributo de vitalidad. Porque para él, Susanoo se formó esencialmente por la manifestación materializada de su fuerza vital, un principio que era fácil de entender. Además, la segunda forma de Susanoo teóricamente también podría usar su arma exclusiva, pero Otonashi Chiya no estaba seguro temporalmente de cuál era su arma exclusiva. Probar la espada de la rabia, este pensamiento apareció de repente en la mente de Otonashi Chiya. Su única arma especial era la espada de la ira. Habrá otro capítulo extra esta noche, pero tengo malas noticias para todos. He entrado en la revisión dinámica. Como dice el dicho, los colegas son rivales, lo que básicamente significa que me han reportado, incluso con mucha frecuencia. En el peor de los casos, me enviaron a la pequeña sala negra, lo cual es muy posible porque el mecanismo de este sitio web es que, independientemente de si has cometido algún delito, si suficientes personas te reportan, te enviarán primero. Pero todos los que hayan añadido el libro a su biblioteca podrán seguirlo con normalidad desde allí. Una vez en la pequeña habitación negra, incluso si se publica rápidamente, el tráfico se desploma. Por eso, a los rivales envidiosos les gusta informar frenéticamente sobre los libros exitosos. Vernos perder muchos honorarios por manuscritos alegra a los envidiosos. Pero pase lo que pase con este libro, no caeré. Lo que no me mata me hace más fuerte.
Aunque sin nuevas visitas perderé muchos honorarios por manuscritos, no reduciré ninguno de los capítulos extra prometidos. Después de todo, hay muchísimos lectores que siguen mi lectura, y definitivamente no los decepcionaré. Fin del Cap 59. Cap 60. Capítulo 60. La espada furiosa de Susano regalo plus 2, 2. Modelo de IA Gemini, 2, 5, Flash. Capítulo 60. Versión Susanoo de la espada de la ira. Actualización de bonificación de regalo 2, 2. Como Otonashichi ya tenía esta conjetura, naturalmente tuvo que probarla de inmediato. Levantó su mano derecha, extendiendo sus dedos, y Susanoo simultáneamente realizó exactamente la misma acción. Cuando su voluntad se movió, su palma inmediatamente parpadeó con una luz sangrienta, y Susanoo también emitió una deslumbrante luz sangrienta. Sin embargo, la espada de la ira no apareció en su mano, sino en la mano derecha de Susanoo, y su hoja se amplió a una escala que coincidía con el tamaño de Susanoo, fácilmente más de 20 metros de largo. El trono color sangre no apareció como antes porque ya se había fusionado con la espada de la ira en la mano de Susanoo. En ese momento, además del aura inquietante habitual que giraba a su alrededor y las misteriosas runas formadas por su fusión con el trono color sangre, la espada de la ira también estaba cubierta por una capa de prenda exterior azul claro, la forma materializada de la fuerza vital de Otonashichi, que coincidía con el color de Susanoo, de un solo corte. Una onda de espada carmesí, en forma de arco, que casi atravesó el cielo y la tierra, surgió inmediatamente de la versión Susanoo de la espada de la ira. La onda de espada estaba cubierta con una capa de sustancia azul cian, esencialmente encantada. A costa de fuerza vital, aumentó el poder destructivo y la defensa de Susanoo y la espada de la ira. Enseguida, todo el edificio de la pandilla fue destruido directamente por este poder devastador. Retumbar. El edificio, que había sido robusto y estable unos segundos antes, de repente se convirtió en un montón de ruinas. Esto ya era el resultado de la contención forzada de Otonashichi. Solo que todo en las inmediaciones del cuartel general de la pandilla sufrió daños devastadores. De lo contrario, los edificios y seres vivos en un radio de 1000 metros se habrían visto afectados, y esa es una estimación conservadora. El anfitrión ha activado el logro asesino de los 100 y ha obtenido 10 puntos de atributo. Aparte de Otonashichi, su Susanoo y el diablo de la ira, no quedaba vida en estas ruinas. Cientos de miembros de la pandilla fueron completamente engullidos por esa ola de espadas que casi destruyó el mundo. La siguiente etapa de este logro probablemente sería asesino de 1000 hombres, pero este edificio no tenía 1000 pandilleros y no podía simplemente matar personas casualmente para completar el logro. Parece que accidentalmente me pasé. En ese momento, Otonashichi ya sintió como si su cuerpo y su capacidad ocular se agotaran instantáneamente. Los efectos secundarios y el dolor punzante en ambos ojos, que no había sentido durante tanto tiempo, regresaron. Inmediatamente asignó todos sus puntos de atributo existentes. Din. Asignación completada, vitalidad más 33. Vitalidad 198. Tras sumar puntos, Otonashichi ya se sintió un poco mejor al instante. Tras un buen descanso en casa, estaría bien. Si solo activo la segunda forma de Susanoo, es agotador, pero aceptable. Pero si también uso el arma exclusiva, la espada de la ira, al mismo tiempo, se vuelve difícil de soportar. Otonashichi ya resumió en su mente. En cuanto a la tercera forma y posteriores, temporalmente no tenía planes de activarlas más, ya que la segunda forma ofrecía el mejor equilibrio y la mayor rentabilidad. No había necesidad de impulsar un mayor avance a costa de un consumo inmenso. Al final, fue porque su fuerza vitalidad no era lo suficientemente alta. Una vez que su atributo vitalidad alcanzara más de 1000, probablemente podría pasear por la ciudad en su Gundam todos los días, siempre y cuando no activara el cuerpo completo. Mientras tanto, todos los oficiales de policía y miembros del escuadrón de destrucción demoníaca 1 que se encontraban a su alrededor presenciaron con sus propios ojos el colapso del edificio y todos quedaron estupefactos. Aplanar instantáneamente un edificio tan alto, ¿era esto realmente algo que un cazador de demonios podría hacer? Esto fue simplemente un milagro. Cuando el edificio casi se había derrumbado, la segunda forma de Otonashichi, Susanoo, también apareció ante todos en su verdadera forma. Pero su propio cuerpo estaba bloqueado por las ruinas, por lo que todos solo podían ver un gigante azul claro, pero no a él. Esto es un demonio.
¿Cómo puede haber un demonio tan grande? Pero no dijeron los del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1 que su vicecapitán también estaba dentro. ¿Podría ser este el poder diabólico de su vicecapitán? ¿Cómo es posible? Por muy fuerte que sea un cazador de demonios, no puede ser tan exagerado, ¿verdad? Según los registros, el Gun Devil que aterrizó en Japón en aquel entonces también era increíblemente grande, de decenas o incluso cientos de metros de altura. Pero, después de todo, solo eran registros, no algo que hubieran visto con sus propios ojos. Este gigante azul cian ante ellos era el diablo más alto que habían visto en su vida, e incluso la espada larga que sostenía parecía tener al menos 20 metros de largo. Todos los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 también quedaron impactados por esta escena, incapaces de recuperarse de su asombro por un largo tiempo, mirando fijamente al gigante. Varios de ellos ya habían llevado a cabo la misión de subyugar al demonio lombriz de tierra con Otonashi Chiya. Reconocieron rápidamente la espada larga en la mano del gigante celeste. No era solo una versión ampliada de la espada larga que el vicecapitán Otonashi había usado antes. Ahora estaban aún más seguros de que este gigante era el poder diabólico del vicecapitán Otonashi. Ahora recuerdo que esa espada larga fue utilizada antes por el vicecapitán Otonashi. Yo también lo recuerdo. Eso significa que este gigante es, de hecho, el poder diabólico del vicecapitán. Todos los miembros del Escuadrón de Destrucción Demonio 1 de repente entendieron lo que el vicecapitán quería decir cuando les dijo que se mantuvieran alejados para evitar ser afectados. No era que hubiera algo peligroso en la sede de la pandilla como originalmente pensaron, sino que eran demasiado débiles, y el vicecapitán estaba preocupado de que cuando usara su poder diabólico, pudiera aplastarlos accidentalmente, como pisar una hormiga sin darse cuenta. En ese momento, se llenaron de emoción, inseguros por un momento de si eran demasiado débiles o si el vicecapitán Otonashi era simplemente demasiado fuerte. Además de los oficiales de policía y los miembros del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1, los civiles en las inmediaciones se alarmaron por la conmoción desastrosa que acababa de ocurrir. Todos vieron las ruinas del edificio y al gigante celeste entre los escombros. Con una multitud de oficiales de policía y personal de seguridad pública de Tokio todavía rodeando el área, los civiles asumieron que un demonio había descendido y atacado el lugar, causando diversas formas de pánico y malestar. Sin embargo, justo en ese momento, Otonashi Chiya desactivó directamente a Susanoo, y el gigante azul claro desapareció instantáneamente. Al mismo tiempo, ya había encontrado el trozo de carne del diablo de la motosierra, y bastante. Que la pandilla tuviera tanto de esto era un delito muy grave. Pero si no hubiera reprimido deliberadamente su poder antes, este material podría haber sido destruido directamente, y entonces no habría habido pruebas para procesar a todos los miembros de esta banda. Sin embargo, si hubiera entrado en un frenesí asesino, no habría necesitado ninguna prueba. Entonces, Otonashi Chiya activó su estado de vacuificación, atravesando capa tras capa de muros rotos y escombros, emergiendo de las ruinas con un rostro inexpresivo. Mirando al grupo de oficiales de policía y miembros del escuadrón con expresiones extremadamente variadas, simplemente dijo: la subyugación está completa. Todos, empaquen sus cosas y váyanse a casa. Pido una actualización con buenas noticias: la revisión dinámica se ha cancelado. Por suerte, soy muy honesto, nada de contenido explícito ni de conducción. Si tuviera un poquito, estaría acabado. Muchos amigos autores que conozco han experimentado esto, por lo que he sido muy cauteloso desde que comencé el libro, evitando cualquier trama prohibida tanto como fuera posible. Además, no hay necesidad de venganza ni nada de eso, ya que no sabemos quién lo denunció. Y este tipo de situaciones solo suceden con una gran cantidad de denuncias miles de veces. Mientras estemos bien, eso es lo que importa.